¿Qué tal? Muy buenas tardes. Justo a las 2:15 de este día jueves estamos conectando nuevamente con ustedes con mucho gozo, muy agradecido de que la vida del Señor esté en nosotros y generalmente partimos con ciertas dificultades. Ahora les saludo, espero que se escuche bien. Les saludo y les digo que para nosotros es una tremenda bendición y mucho gozo saber que hay mucha gente esperando este programa, como tantos que están usando estos medios que Dios, por su amor y providencia, dejó para que compartamos la palabra. Por fin entendemos que Dios, que tiene en sus manos la sazón y los tiempos, mucho antes de esta pandemia, dejó este medio entonces para llevarte esta palabra. Estamos muy contentos y seguramente ya está para usted en pantalla mi querida Bere, que nos visita desde hace algunos días. Quiero decirles que ella va a entrar a nuestra familia y la amamos mucho y va a sumar al equipo, bueno, del reino, porque donde quiera que esté Bere va a ser una bendición junto con mi hijo Samuel. Samuel no puede estar y está Bere, y te saludo Bere y puedes saludar también a los que nos ven. Claro. Bueno, saludamos a todos los que se están conectando y hay 32 personas, así que vamos a saludar a Bastián Escobar, a Noemí Arangui, a Alicia Merino, a Angélica Parra, a Javiera Díaz, Renato, a la pastora Martita, a Saúl Pinto, a Claudio Parra, a Saúl, a la pastora Susana, a Miquela Pinilla, y así a Sandra Silva y a Carmen Cancino, que son los que han ido dejando comentarios. También a Erlinda San Martín y María Zapata, que están ahí saludándonos y poniendo buenos días. Qué bueno, todos contentos de verte, Bere, y de, como te digo, sumar a este tiempo tan hermoso de avance, de progreso del reino. Y vamos a comenzar inmediatamente. Quiero introducir un poco para que tú no pierdas el hilo conductor de este tema, que es la conquista del alma. Justamente estamos hablando de lo que Dios está haciendo interiormente. Estos tribus, estos pueblos, estos reyes que habitaban en la tierra fueron sacados, conquistados, sometidos progresivamente por Josué y por su ejército. Y hemos tomado esto como un paralelo, como una sombra, un tipo, una figura de la obra interior de salvación que es progresiva. Quiero que sepas que tu espíritu fue salvo instantáneamente. Tu alma está siendo salvada ahora mismo. En eso está el Señor conquistando. Y bueno, hemos visto hasta ahora que el Señor comenzó conquistando pueblos como Jericó, que representan todo tipo de altivez. Quizá el pueblo más difícil a conquistar porque fue doblegado después de una guerra al estilo de Dios, silenciosa, pero logró someter a Jericó. Y luego Ai, que no fue tan fácil conquistarlo porque ellos subestimaron al enemigo. También lo hacemos nosotros, pensamos que la última victoria nos garantiza todas las demás victorias y empezamos a independizarnos y a pensar que ya está todo arreglado. No, necesitamos todos los días dependencia completa de aquel que está a cargo de esta conquista. Y estuvimos viendo que un pueblo que se sometió voluntariamente, que usó de astucia, dice la Biblia, que dijo: queremos que tú seas nuestro rey, y se sometió, y finalmente ese pueblo fue conquistado. La astucia de los, ¿cómo se llama el pueblo? No me acuerdo ahora, que estaban inclinados hacia Josué y que terminaron siendo aquellos que sirvieron en el templo, llevando agua, dice, llevando leña, pero fueron aquellos que sometió a la voluntad de Josué. Luego hay 5 reyes que atacaron y Josué pidió una intervención sobrenatural de Dios y detuvo el sol, y por ese día más largo que el común conquistó 5 reyes. Y hoy día estamos hablando de uno de esos reyes, se llama Jarmut. Y yo quiero que leas Josué capítulo 10, verso 23, Bere. Ahí están tu Dice: bosquejo. Y lo hicieron así, y sacaron de la cueva a aquellos 5 reyes, al rey de Jerusalén, al rey de Hebrón, al rey de Jarmut, al rey de Laquis y al rey de Eglón. Josué 10:23.
Bien. Eh, los Gabaonitas, ese era el pueblo. Los Gabaonitas usaron astucia y se sometieron y llegaron a ser conquistados bajo el sometimiento de Josué. Y ahora vamos a ver a Jarmut. ¿Y sabes qué significa Jarmut? ¿Lo tienes ahí? ¿Qué significa? Puede ser traducida de diferentes formas como elevación, altura, que teme, incluso puede significar hasta muerte. Claro. Y en eso nos estamos basando para hablar de que la próxima conquista en tu alma debe llegar a someter los miedos, los temores. Y mi esposa me decía, podemos llegar a hablar semanas y semanas de los miedos, los temores y las cosas que están en nuestra alma escondidas, que impiden la expansión completa de la vida del Señor, que impide que Él se manifieste. Decíamos la otra vez que la iglesia de los Hechos fue libre de muchos temores, por lo tanto también llegó a expandir el reino aceleradamente. Ellos no oraban tanto por señales, prodigios y milagros porque sabían que tenían todo ese equipamiento. Claro. Lo que oraban es para que viniera sobre ellos valentía y predicar el evangelio contra todo, la hostilidad y el peligro que eso suponía. Así que oraban por valentía y el Espíritu los empoderó, dice, con denuedo, con autoridad, incluso si los maltrataban los tenían gozo de ser tenidos por dignos. ¿Qué te parece ese tipo de iglesia sin miedo? Tremenda, debe ser imparable porque incluso yo ahora estoy venciendo un miedo claro. que es sentarme aquí, ¿cierto? Y claro, muchas veces como iglesia enfrentamos miedos que nos detienen ministerialmente, entonces una iglesia que pide valentía es la que tiene clara la película, o sea, sin valentía nada se puede detener, el propósito de Dios sigue, la voluntad de Dios sigue, a pesar de todo. Claro que sí, entonces Dios quiere librarnos de muchos temores, sobre todo en este tiempo en que se presagian tiempos de oposición, tiempos de hostilidad contra la iglesia. Tenemos unos primeros indicadores de que dicen que la gente va a ser muy hostil, lo profetizó Pablo en 2 Tesalonicenses 2, dice que antes de la venida del Señor va a haber un espíritu de apostasía violenta contra la iglesia, contra Dios y todo lo que es causa de culto. Así que, ¿qué te parece si te empodera de esta valentía y podemos proclamar de todas maneras contra todo lo que se opone que Jesucristo es nuestro Señor? Así que necesitamos ser libres de muchos miedos, por amor al avance del reino, pero también conquistando diariamente cosas que en nuestro interior pueden obstaculizar que Dios siga fluyendo. Así que la razón número 1 de por qué hay tanta limitación en nosotros, tú lo decías recién, yo también me uno al club de los miedosos para hablar en público, para exponer, pero Dios ha sometido eso y ha logrado expresar su vida a través de nosotros, y oramos en el nombre de Jesús para que tú cada día tengas en tu espíritu grabado un no temas, no temas, no te amedrentes, no tengas ningún temor, confianza. Me gusta porque un día dice que Pablo estaba en un barco que estaba a punto de zozobrar, de encallar y de morir todos, pero el ángel del Señor vino, el Señor estuvo con él y le dijo: Pablo, no temas, ninguno se perderá. Ese no temas siempre tiene que estar en nuestro espíritu. Claro. Quizás son muchos, no sé cuántos nos ven ahora y cuántos nos van a ver en diferido, pero de parte del Señor quiero decirte, no temas, no temas, porque el Señor está contigo y muchos de tus temores no tienen ninguna verdad, es un espíritu de engaño. Así que Dios nos quiere hacer libres del temor. Y vimos que aquí hay algo importante, tenemos que diferenciar entre el miedo y la ansiedad, ¿sí o no, Bere? Sí. La ansiedad, ¿cierto? Viene de la incertidumbre de no saber lo que va a venir, ¿cierto? La ansiedad es como un miedo imaginario, por decirlo así. Mientras que el miedo tiene algo en específico, es un hecho, es un objeto, es una persona, es algo en específico que tiene su existencia, tiene su realidad. Esa sería la diferencia entre el miedo y la ansiedad. Mucha gente sufre de ansiedad por cosas que nunca van a ocurrirle. Claro. No sé si les ha pasado, porque este programa tiene un objetivo de no renunciar a la sencillez, pero yo no tengo que lucirme como el ejemplo de que superé todos mis miedos. En esta pandemia muchos miedos atacan a la gente, y sobre todo ansiedad, porque
suponen lo peor cuando en realidad no hay nada por Claro. qué temer, ¿no? ¿Te pasó algún día a lo mejor que tuviste un tipo de carraspera allí, alguna tos que acusaba que a lo mejor tenía coronavirus? La gente empezó a tener mucho miedo y la información que nos llega constantemente, que nos dice, incluso una vez leí, hoy día el único virus que está vigente es el virus del miedo, es la pandemia más Claro. acelerada. Estadísticamente está muriendo menos gente por este virus que por otras causas como la diabetes, como el Claro. cáncer, como los abortos. Los accidentes en auto, que son los Claro, más pero como comunes. se enfocaliza, y no estoy diciendo, por favor, sería muy irresponsable de mi parte decirte no tengas miedo y sale como quiera, y aquí en Temuco tenemos cuarentena, y no seamos irresponsables, pero te digo que uno focaliza tanto su mente en los miedos que no están allí, Claro. como dices tú, y produce una ansiedad de cosas que todavía ni conocemos ni vemos, pero el miedo puntualmente siempre tiene una causa. ¿Mm? Y otro principio importante de los miedos es que heredamos miedos. Claro. Qué increíble esto. De generación en generación los miedos se van traspasando, se van incluso enseñando. Una madre siempre trata de cuidar a su hijo, proteger, pero ¿cuántas madres sobreprotectoras existen hoy en día que infunden miedo en sus hijos Buenísimo. para poder manipularlos, para poder controlarlos? Entonces, incluso el miedo puede ser heredado, como una enseñanza, como un Exacto. principio en sus hijos. Por ejemplo, hay miedos que nos protegen. Un niño, acá en el sur tenemos muchas estufas a leña, ahora cambiando a pellet. De todas maneras queman igual. Y generalmente las casas tienen una valla así como protectora para que los niños no se quemen. Aquí está Chris, seguramente algún día se quemó. Agus, que mi hijo pequeño, también se acercó demasiado. Y te digo, una vez que se queme ya nunca más, ¿no? En cierta manera, ese temor es un temor que nos protege, ¿sí o no? Claro. Pero el problema es que los papás, como dices tú, después usan esa herramienta para enseñarle a través del miedo a mantenerlos sujetos, Claro. a mantenerlos controlados. Me gustó la palabra que usaste. Madres sobreprotectoras que le tienen miedo a todo, ¿no? Hoy día los encerramos en las casas, que no toquen la tierra, que no toquen a un perro, que no toquen a un gato. Prefieren pasarle el teléfono, Y claro, la tablet, en todo vez de cibernético. claro, que los hijos puedan explorar, puedan atreverse, jugar con la tierra. No sé, claro. Yo decía ayer en las lecciones que tenemos en las noches para los líderes, y que he leído un libro que me ha bendecido mucho sobre cuánto tiempo nosotros pasamos encerrados. Dicen una estadística que es alarmante, que un 96% de nuestro tiempo en nuestra vida vamos a vivir debajo de un techo, encerrados, teniendo una luz que no es la luz del sol, artificial, teniendo un aroma que no es el aroma de las flores, artificial, teniendo flores incluso de plástico, artificiales. Pasamos 96% de nuestro tiempo encerrados. Y esto que Dios creó tan hermoso, que veo por mi ventana, árboles, pájaros, sonidos que son reales, Dios los creó para que podamos tener contacto con ellos, como dice el Salmo 23, junto a aguas de reposo, en pastos verdes, apacientará mi alma. Creo que una de las cosas terribles que hizo esta pandemia es encerrarnos. No estamos diseñados para esto, así que a la primera que puedas, arráncate, vive. Una de las cosas de las cuales no me arrepiento es que un día salimos con mi hijo y con algunos pastores y nos quedamos una noche entera a la intemperie pescando en uno de los ríos que hay en la 9ª región. Lo recuerdo súper bien. Mirando las estrellas, durmiendo allí, en las piedras, en los árboles. Es una sensación maravillosa. Y te digo esto porque tú acabas de decir el principio de la sobreprotección. Claro. Hay muchos niños, hay muchas personas que tienen tanto miedo que a su hijo le pase algo que finalmente troncan un poco la aventura. Y a veces es necesario vivir ciertos peligros
no innecesarios, pero necesitamos experimentar todo tipo de cosas. El tema es, como dices tú, cuando llegamos a adultos todavía tenemos esos miedos. Claro, tenemos que batallar con eso. Muchos hijos, muchos niños, muchos jóvenes, incluso a veces se llegan a preguntar ¿por qué le tengo miedo? O sea, ni siquiera pueden reconocer ellos mismos por qué hay cierto temor, cierto miedo hacia ciertas situaciones, ciertas personas. Y es por esto, es porque en un tiempo atrás a ellos se les enseñó a temer, se les enseñó prácticamente una inseguridad sobre épocas, sobre tiempo. Exacto. Por ejemplo, cuando decían que el 2010 era el fin del mundo, ¿cierto? Claro. Mucha gente reaccionó a eso solamente porque se les enseñó a temer. Incluso el tema del estallido social, vemos que mucha gente reaccionó por miedo, un miedo que se les enseñó, un miedo que ni siquiera fue porque ellos decían, tengo miedo por esta razón, sino que todo el mundo empezó a reaccionar por el miedo, y un miedo que fue enseñado. O sea, mejor roba, ¿cierto? Porque mañana no vas a tener. Claro. Asegúrate, ¿cierto? Asegúrate tú porque mañana no vas a temer. Entonces, el miedo puede ser enseñado y puede ser pasado de generación en generación. Tanto la fe como el miedo se pueden heredar, porque estoy recordando lo que dice Pablo a Timoteo, que la fe que habitaba en Timoteo primero estuvo en su abuela Loida, en su madre Eunice, y que ahora, dice Pablo, habita también en ti. Qué grandes son esas mujeres que enseñan fe, que heredan fe, confianza a sus hijos y no miedo. Ahí tenemos un Timoteo lleno de vida, de Dios. Entonces, tanto el miedo como la fe son heredables, y el problema está que algunos temores, como dices tú, que tenemos hasta el día de hoy, fuimos discipulados en miedo al comienzo, miedo a la gente, miedo al futuro, miedo a la oscuridad, miedo al que dirán, miedo para calificar dentro de un grupo cerrado, y de adultos batallamos con esos miedos. Por ejemplo, y miedo y culpa también, ¿no? Porque para comer, por ejemplo, decían, hey, si no comes, qué sé yo, hay niños en otras partes del mundo sufriendo, y uno comía, lloraba pensando en esos niños, y hoy día no disfruta de nada porque hay otros que están pasándola mal. Dios ha bendecido nuestra vida, disfruta de todo, como dice Primera de Timoteo 5, que todas las cosas que Dios creó son para que las disfrutemos. Disfruta, Dios te ha bendecido, disfruta tanto que debes compartir también con los demás, pero disfruta sin culpa, como Judas. Este es otro tema, no sé por qué estoy hablando, pero Judas dijo cuando la mujer le lavaba los pies al Señor y derramó el perfume, este dinero podría haber sido dado a los pobres. O sea, la idea es contaminar los ambientes con culpa. ¿Cómo vas a recibir un perfume tan caro si hay gente muriendo de hambre? Claro. Jesús dijo, a los pobres siempre los tendréis. Es necesario ayudar a los pobres, pero es necesario también disfrutar de lo que Dios nos ha dado. Así que renunciemos al miedo. Incluso hay un miedo casi santificado, el miedo espiritual. ¿Cuánta gente llega a la iglesia por miedo? Claro. Y las predicaciones aportan al miedo. Que si tú no obedeces, los juicios de Dios caerán. Que si tú no das, las plagas llegarán a tu casa. Que si tú no vienes, Dios te va a castigar. Claro. Y nos enseñan una canción de pequeños, cuidadito las manitos lo que hace, los ojitos, y como que hay un Dios que está mirándote justo para pegarte un palo en la cabeza por causa de tu desobediencia. Y ¿sabes qué? El miedo es de corto alcance. Se pueden hacer muchas cosas por miedo, ir a la iglesia por miedo, pero al final de tu vida lo que más va a predominar es las cosas que haces por amor. Amén. El amor hace más que el miedo. Dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Así que necesitamos cambiar nuestros miedos para estar con un Dios que nos ama. Porque no se puede convivir, tú me decías hace poquito, miedo y amor no son compatibles. Claro. ¿Sí o no? ¿Es miedo o es amor? Que dentro de ese amor está la fe. O sea, como hablaba, ¿cierto?, el pastor, el miedo y espiritual santo también nos lleva a retroceder al tema de si somos salvos o no. Ese es el miedo que finalmente hoy predomina espiritualmente, por decirlo así. Pero el amor y la fe nos llevan al hecho concreto, a lo consumado. Ya fuimos salvos.
Entonces el miedo también juega en hacernos retroceder y llevarnos a ese acto de si somos salvos o no, cuando el amor y la fe nos están llevando al hecho consumado. Ya fuiste salvo. Ahora hay que tener valentía, ¿cierto? Para correr la carrera, como hablamos al principio, pedirle a Dios valentía para lograr lo que ya está haciendo, ¿cierto? O ya fue predestinado para nosotros. Sí, algunos predicadores tenían una lengua que describía los horrores del infierno. No estoy diciendo que el infierno no existe ni nada, pero si te conviertes por miedo, vas a dejar también de tener miedo y vas a dejar al Señor. Oh, que Dios nos libre del miedo, porque dice la palabra que Dios no nos dio un espíritu de temor para andar sujeto al miedo, sino que nos dio el espíritu de su Hijo. Un hijo no le tiene miedo a un padre, claro, por el cual clamamos, Abba, papito lindo, papito hermoso. Acércate a Dios con una mentalidad de libertad de todo miedo. Acércate a Dios y no le tengas miedo de decir, papito, Padre. Amén. No sé, cuando se nos revela al Padre, dejamos de tenerle miedo a Dios. Claro. Un padre que le tiene tanto amor a un hijo no puede expresar miedo al corazón del hijo. Es más, los hijos se acobijan al regazo del Padre cuando tienen miedo. Así debería acudir al Señor y decirle, Señor, no hay nada que me pueda separar de tu amor perfecto. Oh, que seamos libres de los miedos. Amén. Por ejemplo, yo como soy hija, y siempre seré hija, exacto, cuando yo tengo miedo, tengo temor, siempre corro a los brazos de mi padre, a mi madre. Por ejemplo, yo le tengo miedo a los temblores, ¿cierto? Hablábamos el otro día. ¿Qué está pasando? Pero cuando mis papás en medio de eso me abrazan, yo me siento segura. Entonces el miedo nos enfoca, ¿cierto?, en lo que está sucediendo, pero el amor nos enfoca en la seguridad, en que si estás conmigo nada va a pasar, y eso es lo que el Señor quiere, amor. No quiere que tengamos miedo de lo que está sucediendo en nuestro entorno, sino la comunión que se está creando entre el Padre y el Hijo. Exacto. Ahora que hablamos de la venida del Señor, por ejemplo, y nos separamos bastante del tema, no deberíamos tenerle miedo. El Señor viene. ¿Qué te produce escuchar eso? Cristo viene, no miedo, porque dice Pablo, porque nosotros amamos su venida, anhelamos, es como un amado que viene a nuestro encuentro y vamos a disfrutar para siempre estando con Él. El cielo no es un lugar para sanarse de los miedos, debemos ser sanados aquí, de todo tipo de conceptos falsos que tengamos de Dios. Creo que la religión hizo un flaco favor a un Cristo todo amor, a un Padre todo amor. El Señor vino a enseñarnos que Dios es Padre, que debemos orar diciendo Padre nuestro, no Jehová ni Adonai. Algunos quieren impresionar a Dios diciéndole Dios omnipotente, sempiterno, y buscando palabras como que Dios diga, wow, qué capacidad de conocimiento tiene. Llámale Padre y eso cambiará por completo tu visión de un Dios amoroso. Estuvimos hablando el martes pasado de algunas causas comunes del miedo y apuntamos, como tú decías, el miedo específicamente tiene causantes, no es imaginario, y uno de los miedos es el temor al hombre. Esa es una de las cosas que debemos llegar a desarraigar de nuestro corazón. El Salmo 118 dice el verso 6, ¿lo puedes leer allí? Sí, el verso 6 ¿Sí? Dice, Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Qué tremendo. Wow. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Cuando uno es libre de la opinión, libre de que la gente te rechace, tenemos un Dios que nos recibió. Cuando nuestro concepto de Dios es que nos ama tan entrañablemente, la opinión del resto queda en un plano muy inferior. Si Dios dice que nos ama, ¿qué puede hacernos el hombre? Dice una vez hijo, siempre hijo. ¿Cómo vamos a convivir con miedo a la gente? Y como dice Pablo, si yo agradara a todos los hombres, no sería siervo de Dios. Así que el miedo al hombre podría dejarnos a la orilla del camino sin poder servirle, porque ¿qué dirá la gente? No sé si te has atrevido tú a predicarle a gente que te ha rechazado. ¿Qué más pueden hacer que rechazarte? Jesús dijo, si en un lugar no los reciben,
sacúdense la sandalia y vayan a otra casa. No te quedes atado a una mala experiencia de que alguien te dijo, no quiero saber nada del Evangelio, ni de ti, no quiero que me hables. Algunos de nuestros hermanos que nos oyen deberían sacudirse los pies y decir, voy a otra experiencia, olvido lo que me pasó, las malas reacciones de la gente no dicen nada sobre lo que Dios preparó para mí. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y yo quiero ver un segundo punto, ¿te parece? Sí, vamos. ¿Cuál es el segundo segundo punto? Es la muerte. Que en ¿Te realidad, creéis la muerte? Claro. La muerte. Que en realidad podemos decir que todos los miedos llevan a la muerte. Exacto. Por ejemplo, no le tenemos miedo al avión, tenemos miedo a morir en el avión, no tenemos miedo al coronavirus, sino a morir en el coronavirus. Claro. Entonces, la muerte finalmente puede ser la causal, la madre, el origen de todos los miedos que podamos tener. Claro. Entonces, la muerte, la reacción a lo que pasa, aquello que no podemos ver. Jesús nos vino a hablar de ese mundo, porque Él estaba allí. Él vino a referirse sobre aquello que nos espera más allá de esta vida. De partida nuestra vida es muy breve, 80, 90 años, y ciertamente está establecido, dice Hebreo, para el hombre que muera una vez. Y después de esto un juicio, algunos juicios para muerte, otros para ser galardonados. Claro. Ahora, los hijos de Dios tenemos una perspectiva completamente distinta de la muerte. Incluso hay algunos que anhelan esta etapa, ¿cierto? Claro. Por un tema de que va a ser cuando podamos reencontrarnos con nuestro Padre. Por eso el pastor hablaba de anhelar la venida. Muchos no anhelan la venida porque saben que van a tener que morir naturalmente. O sea, van a tener que dejar esta vida natural, temporal. Y a eso le tienen miedo. Pero hay muchos otros que por el amor anhelan esta etapa, este proceso, porque saben que vendrá una eternidad junto al Padre. ¡Wow! Tremendo. Hermoso. Deberíamos entender que nuestra vida no termina acá. Y Jesús hizo una gran diferencia. Dice que en Juan capítulo 11, aquí está la cita, dice que cuando estuvo delante de la tumba de Lázaro, María, la hermana de Lázaro, Marta, la hermana de Lázaro, empezaron a reclamar un poco. Y dicen, Señor, si hubiera estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Jesús les dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y después le hace una pregunta, ¿crees esto? Bueno. Esta es la gran diferencia entre nosotros, los creyentes, y los que piensan que al morir no hay nada más allá. Pero yo creo que toda persona que sabe, incluso los que no son creyentes, que más allá de esta vida hay otra. Y por eso dicen que no hay nada más traumático que estar al lado de un ateo en el día de su muerte, porque se aferra a los últimos segundos. Es un sufrimiento eterno. En cambio, un salmo dice, delante de los ojos del Señor es hermosa la muerte de sus santos. Claro, es muy distinto los funerales de alguien Wow, completamente ateo. Muy verdad, sí. A un funeral de alguien que realmente cree, hay una paz incluso. Sí. Sentir paz en la muerte para los ateos es muy extraño, muy ilógico, pero para nosotros es nuestra realidad. Descansar en la muerte. Él nos va a pastorear mucho más allá de esta vida, dice el Salmo. Y tú lo decías bien, se te hace más fácil como pastor ir a un funeral de un hermano, una hermana, sabiendo que, como dice Pablo, el morir es ganancia. ¡Wow! Morir es ganancia. Y está viviendo una realidad después de morir tan tremenda, estando con el Señor, disfrutando de todos los privilegios de un hijo que pasó la frontera de esta vida. Nosotros decíamos de verdad que toda persona deje el temor a la muerte, aunque es verdad que algunos saben que hay un más allá donde el Señor nos espera, tampoco quieren morir. Y no es bueno tampoco que tú aceleres el proceso, claro. Debes cuidarte, por causa del reino, porque Pablo dice, si estar aquí en este cuerpo es para el progreso del Evangelio, entonces tengo una tremenda disyuntiva, no sé si partir y estar con el Señor, lo cual es muchísimo mejor, o quedarme abajo para el progreso del Evangelio.
O sea, la única razón que justifica que Dios nos mantenga acá es para que el reino, para cumplir su propósito, que nos vayamos a este mundo diciendo, he acabado la carrera, he peleado la batalla, tener esa he seguridad guardado la fe, del galardón. el galardón. Entonces, Jesús tiene que libertarnos, porque morir finalmente es un cambio de cuerpo y de domicilio. De dimensión, de posición, de llegar a la promesa. O sea, ¿qué más hermoso que llegar a esa realidad que hemos esperado por tanto tiempo y verlo hecho, verlo consumado? O sea, dice que le veremos tal y como es. O sea, eso debe ser nuestra recompensa aquí en la tierra, y el amor, que sea el amor finalmente lo que nos pueda sostener a pesar de todo, aun cuando el miedo quiera confundirnos, ¿cierto? Manipularnos, el amor sea gobernando en todo momento y en toda ocasión. Claro, porque alguien dijo, cuando digan que Cristian murió, no le crean, simplemente cambié de domicilio. Claro. Porque Corintios 15 dice, cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde tu sepulcro, tu victoria? Entonces necesitamos entender que la única razón por la cual estamos vivos es para el progreso del Evangelio, y que no le tememos al juicio, dice la palabra, porque como Él es, así somos nosotros en la vida. Y me gusta mucho lo que Pablo dice en Tesalonicenses, estoy leyendo mucho Tesalonicenses, que en la hora de su venida nosotros no somos participantes del juicio, ni de la ira de Dios, para que temamos a la venida, sino que la amemos. Aquellos que no conocen a Cristo, aquellos que se perdieron la oportunidad y rechazaron este camino, ellos deberían temer, nosotros no. Claro. Y el último punto a quien debemos rechazar el temor es, bueno, tú dijiste que la muerte es una de las... La predominante. La fuente, ¿no? Claro. Pero Satanás es el otro foco de temor. Claro. Y nosotros debemos también someter ese miedo. Mira lo que dice primera Pedro, ¿lo tienes ahí? Sí, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. O sea, lo compara como un león. El verdadero león es Cristo, el león de la tribu de Judá. Claro. Pero aquí dice como león, una burda imitación. O sea, el poder del león está en su rugido, y también el poder de Satanás está en su mentira. Cuando uno cree en la mentira como verdad, le produce temor. Claro. Y él es especialista en producir temores que no son verdad. Incluso el mismo rugido del león te llega a paralizar, uno se queda quieto así, porque sabe que es como una advertencia, como algo, y es un sonido que penetra a tu interior. Entonces, si nosotros damos cierto espacio para que nuestros oídos escuchen sus mentiras, nos vamos a paralizar, porque Exacto. Esa es la forma en que él puede amenazarnos, engañarnos, manipularnos, y eso le va a abrir paso al miedo, el escucharlo a él. Entonces necesitamos entender que como león significa que usa el poder del engaño para paralizarnos, como dices tú, para amenazarnos y para responder a esa amenaza insensatamente. Hay gente que corre sin saber por qué corre, gente que guarda, como dices tú, sin saber por qué. Hay gente que teme a cosas que nunca serán verdad. Claro. Los miedos nos hacen irracionales. Y aquí viene la pregunta que leíamos en Juan 15:25. ¿A quién vas a creer tú? ¿Al león rugiente o a Cristo? Finalmente, Exacto. Una u otra. No podemos estar en Cristo y creerle al diablo, ¿cierto? Es una o la otra. ¿A quién vamos a creerle? Y la única manera de vencer también el temor que nos produce el enemigo es tener un temor mucho más relevante, que es el temor a Dios. El temor a Dios nos libra de otros temores. El temor a Dios no significa un miedo irracional. Es más, dice un salmo, bienaventurados los que temen. Y bienaventurado significa feliz,
Felices los que temen. Parece una contradicción. Claro. Pero cuando tenemos a Dios como nuestro referente, el que dice la verdad, Claro. y respetamos sus palabras, la tenemos como la última palabra de autoridad, eso es temor. Todos los demás temores pierden su efectividad, se minimizan. Lamentablemente el temor te agranda al enemigo y te achica a Dios. Y ya Dios lo empequeñece. Claro. Así que mira lo que dice Santiago 4:7. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Amén. Someteos a Dios primero para que el diablo, ¿cierto?, huya de vosotros. Qué tremendo. Wow. Porque someterse a Dios es creer lo que Él dice, es creer que es verdad lo que Él dice que es verdad, es ver lo que Dios ve, es entender como Él entiende, es tener la luz, la perspectiva de Dios sobre las cosas que nos pasan. Si le creemos a Dios, como decías tú, todo lo demás puede caer a pedazos en cuanto a los engaños que llegan a nuestra mente. Someter significa pararse en las verdades que Dios nos está diciendo, y resistir es llegar a no moverse de esas verdades. Y alguien va a tener que huir, o eres tú o el enemigo, pero aquí dice resistid al diablo y él huirá. Tienes que verle la espalda al enemigo y llegar a decir, mi Dios puede más, es veraz, todo hombre mentiroso, lo que Dios dice sobre mí es lo verdadero, no solo de pan vivirá el hombre, sino de lo que sale de la boca de Dios. Yo vivo de lo que dice Dios sobre mí y no de lo que opina el enemigo, mis caídas, mis fracasos, incluyendo las cosas que me avergüenzan, no pueden separarme de ese amor perfecto que es el amor de Dios. Sí, y bueno, igual Satanás nos lleva a reaccionar naturalmente cuando, ¿cierto?, pone situaciones, pone estos pensamientos de miedo. Él nos lleva a nuestra carne a reaccionar. ¿Y qué dice en 2 Corintios 10:4? Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. O sea, nuestras herramientas para que Él sea el que huya, finalmente, es poderosas en Dios. Y aquí lo recalca 2 Corintios 10:4. Poderosas en Dios. Entonces, contraatacar todos los temores, porque me gusta que el Señor siempre tiene una palabra contra los miedos, contra los temores, y resistir al diablo es pararse cara a cara con su naturaleza mentirosa y llegar a decirle, esto dice el Señor sobre mi causa, mi problema y mi dificultad. Escrito está. Entonces hay un salmo precioso que dice, el día que temo, yo en ti confío. Anota ese verso que te lo digo inmediatamente donde está. Y es un verso del Salmo que puede establecerse en tu corazón de una manera fuerte, estable. Aquí está. El día que temo, yo en ti confío. Salmo 56, verso 3. ¿Qué significa eso? Que David, inspirado por el Espíritu, dice, el temor tengo que contraatacarlo con una verdad de Dios. El día que temo, es verdad, pueden venir temores, yo en ti confío. Llego a decir lo que dice Dios más que lo que dicen mis emociones y mis sentimientos. Tenemos solo unos minutitos, no sé si alcancemos, pero el temor es un fraude y hay que racionalizarlo así. No puedo permitirme esto. El temor es impío, número uno. ¿Por qué? Porque no nos da esperanza. Claro. El temor cierra las puertas a una nueva visión de Dios. Un espíritu desesperanzador, ¿cierto? Nos roba la esperanza, nos roba la fe, porque es impío. Es impío, es un espíritu inmundo el miedo, el temor. Jesús dijo en Mateo 6 que del día de mañana no se preocupen. ¿Qué comeremos? ¿Qué vestiremos? ¿Con qué nos vamos a cubrir? Porque vuestro Padre, wow, eso cambia todo. ¿Qué comeremos? ¿Qué vestiremos? ¿Con qué vamos a abrigarnos? Porque vuestro Padre sabe de lo que tienen necesidad. ¿Cómo nos liberta ver el hecho de saber que Dios es nuestro Padre? ¿Qué comeremos? ¿Qué vestiremos? Así piensan los que no conocen a Dios, pero ustedes tienen un Padre, ustedes no son huérfanos, ustedes no son desconocidos, ustedes no son extraños, no son visitas en la casa del Padre, son hijos. Y tenemos un Padre que sabe suplir lo que nos hace falta. También tenemos que ser libres del temor a las falsas profecías.
De esto podríamos hablar como 3 secciones más de este. Pero las profecías falsas, las profecías que crean miedo en vez de confianza, jamás deberían albergarse en nuestro corazón. Claro, jamás deberíamos escuchar a esos profetas falsos que siempre están prediciendo un futuro, ¿cierto?, que nunca va a suceder. ¿Y cómo vamos a poder diferenciar, ¿cierto?, de cuando es una real profecía, una falsa profecía? Es por la certeza que hay en lo que Él dice. O sea, si viene de Cristo, nosotros inmediatamente vamos a saber esa certeza. O sea, está profetizando con seguridad, con certeza, con la vida de Dios, que finalmente sabemos de que el pasado de Dios es nuestro presente. Pero hay una falsa profecía que viene del miedo, nace del miedo, y es que crea un futuro incierto. O sea, lo que hablábamos del 2010, cuando se decía que el 2010 era el fin del mundo, eso fue una falsa profecía y todo el mundo la creyó y reaccionó frente a ello. Ni siquiera la mayor de las profecías la asegura la palabra que dice Apocalipsis, bienaventurado el que lee este libro de la profecía. De nuevo repito que bienaventurado significa feliz, gozoso, dichoso, claro, digno de envidia, de tanto gozo que tiene. O sea, Apocalipsis comienza diciendo, bienaventurado, feliz. No les debiera causar miedo una profecía, incluso sabiendo que pueden venir días duros, difíciles. Nosotros tenemos la certeza de que Dios comienza y termina todas las cosas en su compañía, que no nos va a dejar solos cuando pasemos por el agua, por el fuego. Así que si una profecía que te dieron te tiene más espantado que lleno de fe, deséchala. Hay 3 ingredientes básicos en una profecía bíblica: consuela, edifica y exhorta. No te deja en el mismo lugar con miedo, te aporta fe. Rodéate de la gente que alimenta tu fe más que tus miedos. ¿Sí o no? Sí. Creo que vamos a tener que llegar hasta aquí, Bere. No sé si puedes saludar. Claro. Había un comentario que puso Seba, que estuvo ¿Qué bueno. Seba? Seba Mena. Ah, dice comentario. Sí, dice, Mi cuñado. el miedo se cree la muerte. Esos son pensamientos del tipo humorista de meditación. Pero el amor nos trajo a la vida. Así que ahí saludamos a José Cereceda, saludamos a Miriam González, a Ferretería Darber. También saludamos a Virginia Cariqueo, a Priscila, Sandra, a la pastora Lili, hay varios, a Elida Sepúlveda, que es su hermana. Mi hermana. Saludamos a Florencia, a Lía Urra, a Normi, ¿cierto? A Luisa González, y hay varios que se conectaron de Quilpué. Así que están vamos a tener que tenerte más seguido porque tuvimos al pastor ranking. Luis Molina. Y ahí todos comentando amén. Mucha gente habló sobre la diferencia entre el miedo y la fe. O es miedo o es fe. Mucha gente entendió que el perfecto amor echa fuera el temor. Tenemos solo unos minutos para orar. Le agradecemos. Nos vamos a dar el trabajo de leer todos los comentarios. Algunas personas aportan muchas cosas muy buenas. Y eso me hace ver que estamos preparando un ejército para responder a todo el miedo con gente de fe. No temas, cree solamente. Contrarresta todo miedo con la fe que viene de lo alto, del espíritu de vida que hace someter todo tipo de miedo. Oramos al Señor. Te damos gracias, Señor. Es un deleite traer a tu persona a nuestras vidas, impartirla a través de tu palabra y creer que todos los que han escuchado hoy día este mensaje y los que van a escucharlo más tarde van a recibir una impartición de fe. Oh Señor, tú eres el autor, el consumador de la fe que viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que terminado esta impartición, yo creo que la fe del Hijo ha sido impartida en nosotros. Y cuando entra la fe sale el temor, sale el miedo, sale la inseguridad, sale la ansiedad, sale el temor a un futuro que no está en nuestras manos, pero sí en tus manos. No tenemos control sobre lo que viene, pero creemos que todas las cosas están diseñadas para tu gloria y para nuestro bien. Descansamos sabiendo que somos hijos. Ustedes tienen un padre, ustedes no son huérfanos,
Ustedes no son extraños, ustedes son conocidos por Dios, aún los cabellos que hay en su cabeza. Por eso descansamos. Señor, todo lo que ha creado miedo en nosotros, desde nuestra infancia, todo lo que ha sembrado más miedo que fe, lo desechamos, incluyendo cualquier palabra inoperante, infructuosa, una palabra que nos hace temer. Nosotros somos bienaventurados porque somos de los que creen. Desechamos, desarraigamos todo lo que no plantaste tú en nuestro corazón. Tú eres un Padre bueno. Gracias, Señor. Te honramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bere, si puedes decir algo y Nos despedirte. despedimos. Tremenda oportunidad de estar aquí, ¿cierto? Con el pastor. Disfrutamos cada minuto. Le saludamos. Recordar, ¿cierto? Que el amor tiene que ser nuestro fundamento. El amor tiene que ser nuestro camino, nuestra esperanza. Y eso nos va a ayudar a soportar todo lo demás. Someternos a Dios por amor, no por miedo. Así que eso, les saluda a todos. Ya el sábado regreso a Quilpué, pero les amo a todos, así que muchas gracias por escucharnos. Llegamos a 100 en un... Así que... Bueno, déjate una foto acá porque... Voy a dejar mi foto aquí. Nada, saludos, iglesia, les amamos. Bueno, un abrazo también me suma al deseo de que ustedes hayan sido bendecidos. Y nos vemos el próximo martes y conéctense a todas las fuentes de palabra que nutre tu fe. Hay mucho en internet, vas a tener que discriminar un poco. No es mala esa palabra cuando se trata de filtrar lo que entra a tus oídos, que alimente tu fe, tu amor y te acerque además a esta vida maravillosa. Un abrazo, bendecidos.